Muy buenas tardes para todos, les habla Alexandra Vargas. La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito les da la bienvenida a la Masterclass El Poder del Network Science, un espacio pensado para la divulgación y actualización del conocimiento. En esta oportunidad nos acompaña Alfonso Meléndez Acuña, profesor titular de la escuela, ingeniero de sistemas, matemático, magíster en ingeniería de sistemas y computación, autor del libro interactivo Modelación basada en agentes, quien nos hablará acerca de los modelos de redes más importantes en la actualidad. La ciencia de redes ofrece un lenguaje común con el cual diferentes disciplinas pueden interactuar para intentar resolver problemas comunes. Es una metodología general, poderosa de modelar y representar sistemas complejos a través de sus interacciones. Sin más preámbulo, le damos paso al profesor Alfonso Meléndez Acuña. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. No sé si me escuchan bien, me ven bien. Sí, señor, lo estamos escuchando bien y lo vemos bien. Ok, pues muchas gracias por la invitación a la masterclass. El tema de hoy es un tema muy actual. Es un tema que tiene que ver con la ciencia de datos. Network Science es un primo hermano de Data Science. Y desde mi punto de vista, el futuro de la ciencia de datos es la ciencia de redes, la Network Science. En unos 30 minuticos quisiera yo presentarles algunas ideas importantes de este tema, mostrarles algunas aplicaciones, motivarlos hacia este tema muy futurista. Y luego de esa presentación, pues estaremos en una sesión de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta de la presentación o del tema. No sé, una pregunta, ¿se está grabando la presentación? ¿Se está grabando esta charla? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla. Y paso entonces a la presentación. No sé si se ve bien la pantalla. Sí, señor. Ok, perfecto. Bien, vamos a arrancar entonces definiendo pues qué es una red. O sea, network es red, definiendo qué es una red. Una red pues es algo muy sencillo y es algo muy universal. Una red es un conjunto de objetos que llamamos nodos con un conjunto de enlaces. Entonces, cuando tenemos nodos y enlaces entre estos nodos, tenemos una red. ¿Qué puede ser un nodo? Pues muchas cosas. ¿Qué puede ser un enlace? Pues muchas cosas. De hecho, como vamos a darnos cuenta a través de la charla, las redes nos envuelven. Miremos algunos ejemplos. Remontémonos un poquito a 1930. Se dice que las redes sociales pues nacieron hace poco, pero las redes sociales existen hace miles, incluso millones de años. Desde que el ser humano comenzó a vivir en comunidad, se establecieron pues digamos redes invisibles entre las personas. Un pionero en las redes sociales, repito, redes sociales no, de pronto no las modernas que conocemos, sino las redes sociales antiguas, es este señor que ustedes ven aquí que se llama Jacob Moreno, que es un sociólogo que desde 1930 comenzó a estudiar redes. El contexto que él usaba eran los colegios. Él observaba cómo jugaban los niños en el recreo, qué niños eran más amigos que otros, y a través de eso él construía lo que ustedes ven aquí a la derecha del slide, que es un sociograma. Ese es un ejemplo de un sociograma. Lo que está a la izquierda es un titular del New York Times de la época, que dice básicamente, las redes sociales no comenzaron en Harvard, realmente comenzaron
en un colegio de niñas, ¿sí? Él trabajaba mucho en colegios de niñas. Este es un ejemplo, pues, de una red social, pues los nodos son niños o niñas, los enlaces son relaciones de amistad. Estas son redes sociales un poquito más modernas, más tecnológicas. A la izquierda tenemos un pedazo de Facebook. Es una red de la Universidad de Northwestern. Es el Facebook de esa universidad. Si quisiéramos dibujar la red completa, de pronto era muy complicado. Y a la derecha tenemos una red de la misma universidad de Twitter. Ahí los nodos vuelven a ser personas en el caso de la izquierda. En el caso de la derecha bueno, también son personas y son como tweets entre ellos. Redes tecnológicas, pues una de las cosas que más ha impulsado el estudio de las redes y la ciencia de redes, pues es lo que se llama la red de redes, que ustedes deben conocer y todo el mundo conoce, que es el Internet. Aquí tengo yo el Internet físico. El Internet físico es donde los nodos que ustedes ven ahí son computadores o celulares, y los enlaces son enlaces también físicos, que es, digamos, los routers y los cables. Entonces, digamos, Internet comenzó siendo una red muy pequeña de 5 o 10 computadores y hoy en día es una red gigantesca. Se estudia mucho esta red, es fuente de investigación de cómo se busca información, qué tan robusta es esa red. Y el estudio de Internet ha impulsado mucho el Network Science. Pero hay otro aspecto de Internet que también es importante. Está no el Internet físico, sino el Internet, digamos, informático, en donde los nodos no son los computadores, sino son las páginas web y los enlaces, esos noditos que ustedes ven a la izquierda, están conectados con otros y hay un enlace de esta página web a esta. Por ejemplo, si desde la página de la escuela yo referencio la página de la Javeriana, habría un enlace de ese tipo. Es el otro Internet, el Internet de información, ¿sí? Este es otro ejemplo de red, ¿cierto? Redes de conocimiento. Aquí tenemos una red de investigadores de la ciencia de redes. Acá está uno de los, por ejemplo, aquí está el señor Mark Newman, que es uno de los investigadores más importantes de ciencia de redes. Y aquí los nodos son investigadores y los enlaces, digamos, Freeman aquí está enlazado aquí con Granovetter, si ellos dos en algún momento escribieron algún artículo de investigación. Esas redes, digamos, de conocimiento se estudian mucho para averiguar, digamos, cuál es la probabilidad de que dos investigadores vuelvan a escribir un artículo, qué tipo de artículos escriben ellos, cuáles son las personas que más escriben artículos, etcétera, etcétera. Redes económicas. Este es un ejemplo de una red de países de Europa donde las flechas indican que un país le presta plata a otro país, o sea, qué tan endeudado un país es del otro país. Eh, Están los diferentes, digamos, bueno, ahí está Estados Unidos, los diferentes países, y estas redes económicas son otro tipo de red que también se estudian en ciencia de redes. Así como hay redes sociales, hay redes antisociales. Un área muy grande de investigación en la ciencia de redes, sobre todo de los ministerios de defensa de los países, es tratar de descifrar las redes terroristas. Entonces, por medio de estudios, ellos miran qué relación tienen los miembros de una red terrorista con el fin de averiguar qué probabilidad hay de que esa red intente algún ataque, o en el caso de que haya habido algún ataque, digamos, cómo averiguar quién lo hizo y cómo lo hizo, etcétera. Este es otro uso de las redes. Bueno, pasemos a otro tipo de redes. Esta es una red futurista, 2050, futura red de transporte público masivo. Soñar no cuesta nada. Entonces ahí es una proyección a 2050 de cómo sería, digamos, la red de transporte público en Bogotá.
En este caso, los nodos pueden ser las esquinas, digamos, de las calles y los enlaces serían pues las carreteras. Esta red es muy importante, es la red de transporte aéreo mundial. Por ejemplo, para el COVID esta red fue muy importante. Ustedes saben que estas pandemias mundiales hay que ponerle mucha atención a los aeropuertos porque una pandemia arranca en un país y se transmite muy rápidamente hoy en día a otros países. Y una de las fuentes grandes de difusión de esas redes, pues como ustedes lo saben, son los aeropuertos. Redes biológicas. Esta es una red muy interesante. Es el primer cerebro de un animal del que se tiene información completa. Es un gusanito de 1 milímetro de tamaño, lo ven un poquito a la izquierda. El 33% de sus células son nerviosas, están distribuidas por el cuerpo. Y unos investigadores hace más o menos 20 años, durante un trabajo de 12 años, muy arduo, lograron descifrar o descubrir o construir la red que aparece a la derecha, que es la red neuronal, digamos, la red neuronal de ese gusano. Eso tuvieron el premio Nobel, digamos, en medicina por ese logro. Y es una red que se estudia mucho porque estudiando esta red puede dar luces de cómo funciona el cerebro humano. A propósito, hay un proyecto parecido al proyecto del genoma humano que se llama el conectoma humano. El genoma humano pues descifró el DNA. El conectoma humano todavía es un proyecto en desarrollo y su objetivo es tratar de mapear, digamos, de descubrir cómo es el cerebro humano, pero ustedes saben que hay demasiadas neuronas. Ese proyecto que arrancó con millones, millones de dólares hace como 6 años, está proyectado a terminar en unos 20, 30 años. Y no es claro en este momento si se logre hacer eso, pero la investigación de ese proyecto, que en el fondo es encontrar una red, que es la red de nuestro cerebro. Redes biológicas, acá hay un elemento importante que se usa mucho para estudiar las proteínas y cómo funcionan esto de los metabolismos de las proteínas, que es la levadura. Esta es una gráfica muy bonita de cómo es la estructura, digamos, proteica, digamos, de la levadura. Esta red es muy importante en ciencia de datos. Las redes neuronales pues son la base de todo este machine learning y deep learning. Y en el fondo son redes, ¿no? Son redes que se llaman redes neuronales. Como pudimos darnos cuenta, las redes están por todas partes. Si ustedes voltean la mirada hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, muy probablemente van a encontrar una red visible o invisible. Eh, entonces, al igual que es muy universal la red, pues es un lenguaje común. Acá estamos viendo 4 redes que tienen la misma estructura, por ejemplo. Son 4 nodos y 4 enlaces. Y pueden corresponder a cosas muy distintas, como computadores, proteínas o actores unidos por películas. ¿Ok? Poder de las redes es más o menos el título de la charla, ¿no? Hay muchas maneras de ver el poder de las redes. Una que me parece muy importante es darnos cuenta que detrás de cada sistema complejo hay una red que define las interacciones entre los componentes de este sistema complejo. ¿Sí? Cada vez que uno ve un sistema complejo, con seguridad hay una red que está detrás, ¿sí? Coordinando las interacciones de ese sistema complejo. Déjenme mostrarles un ejemplo en vivo y en directo de esto, que tiene que ver con un modelo biológico. Ahí estamos abriendo un programa que se llama NetLogo, que es un programa que se usa mucho a nivel mundial para ciencia de redes. Es un programa muy amable al usuario y que permite construir redes y mirar sus interacciones, etc.
Ok, lo que estamos viendo aquí, no sé si se ve bien, es un fenómeno complejo. Es un fenómeno que se conoce hace mucho, mucho tiempo, y es que las luciérnagas tienden a sincronizar sus bombillitos, digamos, a través del tiempo. Lo que estamos viendo aquí es que poco a poco empiezan a crearse clústeres, grupos de luciérnagas que empiezan a titilar al unísono. Y si esperamos unos 30 segunditos más, espero que puedan ver que la mayoría de luciérnagas va a empezar a titilar al tiempo. Este es un fenómeno que ha sido estudiado durante mucho tiempo. Hay diferentes modelos de este fenómeno. Observen que ya se empieza a iluminar todo ese espacio negro. Si ustedes miran esta gráfica de la izquierda, está indicando cuántas luciérnagas están sincronizadas. Este es un ejemplo muy interesante de sincronización. ¿Cómo se sincronizan esas luciérnagas? La teoría más reciente, el modelo más reciente de cómo se sincronizan, es que detrás de esas luciérnagas hay una red que ustedes están viendo en este momento. Y la teoría de un señor Strogatz y un señor Watts, que son también a propósito pioneros de la ciencia de redes, es que las luciérnagas usan información local. Una luciérnaga que está prendidita mira o observa las luciérnagas que están más cerca y trata de ajustar su reloj interno a esas, ¿sí? Aquí estoy poniendo 3 vecinitas, pero si aumento el número de vecinas, acá la red puede aumentar un poquito. Acá Luciérnaga estaría viendo a 5 vecinas, o puedo reducir esto. Un segundo. Ok. Este es un ejemplo de un fenómeno complejo, de un fenómeno de la naturaleza, de un fenómeno que se puede explicar, digamos, usando redes. Bien. Sigamos con la presentación. Revistas a nivel mundial, pues miren que desde el 2009 ya el tema es de interés, o sea, hace 13 años este tema ha sido de interés, la revista Nature, la revista Science, este par de revistas más importantes a nivel mundial en investigación científica, pues aquí ya traen información, aquí está el tema que estamos hablando nosotros ahorita, sistemas complejos y redes, en la carátula del Science de julio de 2009. Aquí está el cerebro, y aquí en este número de esta revista hablan de este proyecto que les comentaba, del proyecto Conectoma Humano. Ok. Bien. Eh, Hay muchos modelos de redes, digamos cuando yo veo un fenómeno y quiero modelarlo con redes, pues hay muchos modelos que yo puedo usar y con el tiempo han aparecido modelos, digamos, en las redes reales, dependiendo del contexto en donde uno esté, siguen ciertos modelos, ciertos arquetipos de redes que se han descubierto. Digamos, más o menos desde 1999, los investigadores comenzaron a descubrir muchos modelos interesantes de redes. Hoy en día, pues hay una gama muy buena de modelos. Yo quisiera mostrarles como los dos modelos más importantes y mostrarles un poquito cómo se trabaja con estos modelos de redes. Eh, Tenemos aquí redes aleatorias y redes preferenciales. Más que explicarles qué es eso, quisiera ver como un video de cómo se forman esas redes. Entonces miremos aquí, si ustedes ven ahí se está formando una red aleatoria. La idea es que cada nodo nuevo que se crea escoge aleatoriamente un nodo que había antes y se conecta a él. El tamaño el tamaño de estas bolitas corresponde al número de enlaces que hay. Digamos, esta bolita tiene 3 enlaces, entonces es un poquito más grande que esta que tiene solo un enlace. Eso se llama el grado de un nodo. El grado de un nodo es el número de enlaces que tiene.
Ese concepto de grado de un nodo es de los conceptos más importantes de redes. Entonces aquí se forma una red aleatoria. Si yo dibujo, hago un histograma, digamos, de la distribución del grado de esta red, va a dar como una campana de Gauss, va a ser una distribución de esas que llamamos nosotros distribuciones normales. Este de la derecha es otro tipo de red, que de pronto esta red de la derecha son las redes más importantes porque se ha descubierto que muchos fenómenos de la vida real, ¿sí? Se modelan. Cuando yo trato de construir una red real de un fenómeno biológico, un fenómeno tecnológico, casi siempre al construir esa red se descubre que es una red preferencial. Digamos, no siempre, pero es como la red, digamos, el modelo más importante que hay hoy en día de redes. La construcción es un poquito distinta. La idea es que cada nodo, cuando hay un nuevo nodo aquí, se le da preferencia un nodo que se construye aquí, digamos el nodo número 11, que se construye cuando hay 10 nodos anteriores, trata de preferir los nodos que tienen más alto grado. Entonces, digamos, es como el fenómeno que llaman los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. O sea, entre más grado tenga un nodo, más probabilidad hay de que el nuevo nodo que aparezca se conecte a él. Esto produce una red un poquito distinta que en el caso de una red tan pequeña como estas que tienen 50 nodos, pues no se nota. Pero ustedes observan este nodo que tiene, calculo, unos 10 enlaces. Estos nodos tienen un nombre en ciencia de redes, se llaman hubs, ¿sí? Entonces, digamos, yo diría que este es un hub de esta red. Un hub de una red es un nodo que tiene grado muy alto. La distribución estadística del grado de estos nodos no es distribución normal, ¿sí? Es una distribución que se llama distribución de ley de potencia, pero bueno, lo más importante es que observen que son redes distintas. Miremos, a ver si puedo mostrarles en vivo y en directo este modelo. Déjenme a ver si puedo. Me dice que no puede abrir el archivo. Déjenme ver si puedo mirarlo aquí. No sé si este es el archivo. Vamos a mirar. Ok. Aquí estamos cargando, por ejemplo, esta red. ¿Sí? Esta es una red preferencial. Y de pronto este no es el modelo que quería mostrarles, pero bueno, va a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es qué aplicaciones tienen las redes. Entonces va a comenzar con el primer tema importante y de pronto los que más se ha estudiado. La vulnerabilidad de las redes. Digamos, si yo tengo una red eléctrica, es muy importante saber la estructura de esa red. En caso de que haya un ataque a la red, o digamos, algunos nodos de una red eléctrica se dañen, es muy importante qué consecuencias va a tener eso sobre la luz de una ciudad. ¿Qué maneras hay de proteger una red contra ataques, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una epidemia, bueno, hay ataques negativos como es atacar una red, pero hay ataques positivos como es si yo tengo una red de personas, vacunar a las personas, vacunar, digamos, a las personas, si esta fuera una red de personas, vacunar sería como atacar la red, eliminar nodos, en el sentido de que yo vuelvo sanos estos nodos. Entonces, digamos que cuando yo hablo de ataque a una red, se puede ver como ataque negativo o ataque positivo. Miremos, por ejemplo, qué pasa si yo ataco esta red. Esta red azul de la izquierda la voy a atacar quitando nodos de manera aleatoria.
Y esta red de la derecha la voy a atacar yo quitando los nodos más grandes primero. Miremos lo que pasa. Observen que cuando yo quité el mismo número de nodos de estas dos redes y observen que esta red quedó desconectada. Miren estos puntos. Si quieren podemos mirar un poquito de eso. ¿Sí ven? Esa red queda totalmente desconectada. Si fuera una red eléctrica sería pues que se le va a la ciudad, se le va la luz a muchas casas. Con el mismo número de ataques esta red aguantó y miren que se desconectó muy poquito. Eso da lugar a un hecho muy importante y es que esos hubs, esos nodos de grado alto de una red son fundamentales. Son fundamentales. Donde yo ataque, digamos, esos nodos altos, prácticamente yo destruyo la red. Eso puede ser negativo en el caso de la red eléctrica, pero muy positivo si esto fuera una red de personas y hubiera una epidemia, porque aquí lo que estoy diciendo es que acabo de vacunar a esas personas, entonces las quito del sistema porque están vacunadas. Y miren que si empiezo a esparcir una infección aquí, si arranca aquí, infectaría solo estas 4 personas, porque una red desconectada es una red muy, muy buena en el caso de que yo tenga una epidemia. Sí, porque infecta a muy pocas personas. Pero en el caso de que esta red sea una red eléctrica, pues es malo. Ok. Déjenme mostrarles unos ejemplos más, porque yo quisiera que me hicieran más preguntas sobre esto. Entonces, vamos a mirar otras aplicaciones de las redes. Déjenme les muestro este modelo. Este modelo que les voy a mostrar es esa red que ustedes vieron al comienzo del señor Jacob Moreno, pero ya puesta en el año 2022, en este programita. Y si ustedes recuerdan, era una red que tenía nodos y enlaces que respondían a niños que estaban en un colegio. En este caso, son 33 niños y el número de enlaces son 46. Entonces, digamos que este niño es amigo de este que hay aquí y de este. Observen que hay niños que tienen muchos amigos, niños que tienen pocos amigos. Uno puede usar las redes para hacer predicciones, ¿sí? Y es un uso muy importante de las redes. Voy a mostrarle ejemplos de 2 predicciones básicas que yo puedo hacer con las redes. Aquí la pregunta es, si yo tengo esta red que ustedes ven ahí, la pregunta que parece un poquito absurda o un poquito rara es, ¿quiénes son niños y quiénes son niñas? Entonces ustedes me dirían, pues, es complicado, imposible, o sea, este puede tener 2 amigos, etc. Pero miren lo que voy a hacer. Voy a cambiar la visualización de esta red, que es algo muy importante que se hace en ciencia de redes, es visualizar de diferentes maneras una red y observen lo que va a pasar. Miren que estoy transformando esta red, ¿sí? Con un algoritmo muy especial. Ese algoritmo lo que hace es unir los nodos que tienen más conexiones entre ellos y separar los que tienen menos conexiones. Y miren lo que pasó, ¿sí? Aquí yo voy a plantear una hipótesis. Este es un grupo de niños y este es un grupo de niñas o viceversa. De hecho, si yo miro aquí, si espicho aquí, creo. Pues miren, estos son los niños, estos son las niñas y este grupito aislado es de niñas, ¿sí? Este es un ejemplo muy básico de predicción basado en un concepto que creo que hoy en día es el más importante en ciencia de redes, que es el de cómo encontrar comunidades en una red. Esto que ven ustedes aquí se llama una comunidad. Esta es otra comunidad. Una comunidad en una red es un grupo de nodos que entre ellos tienen muchos enlaces. Acá hay muchos enlaces entre ellos, muchos enlaces entre estos, y hay pocos enlaces intergrupos. Este algoritmo que me visualiza la red,
está destinado a encontrar de manera visual lo que se llaman las comunidades de una red. Este algoritmo se puede aplicar a redes muy grandes. Por ejemplo, si ustedes cogen esa red del cerebro del gusanito elegans y tratan de buscar en comunidades en ese, van a encontrar que la mayoría de algoritmos coloca 5 comunidades, indicando que en ese cerebrito hay 5 diferentes regiones del cerebro de ese gusanito dedicadas a funciones distintas en el cerebro, a la locomoción, a la alimentación, etc. Entonces yo puedo usar redes para hacer predicciones. Y déjenme un último ejemplo. Y ya termino mostrándoles un uso un poquito distinto de la ciencia de redes. De pronto lo voy a ver directamente de aquí, voy a ver si puedo encontrarlo. Sí, es este. Y creo que termino con este último modelo y abrimos espacio a las preguntas. Bien, este es un modelo, este es un ejemplo de una red organizacional. Este es un ejemplo real, esta es una empresa maderera de Holanda, pequeña, 23 personas de esa empresa. Y aquí vemos los enlaces, que son las relaciones, digamos, de comunicación entre las personas de la empresa. ¿Sí? En cierto momento, de pronto voy a leerlo de aquí, la directiva propuso un nuevo paquete de compensación, un nuevo paquete de incentivos, y esto condujo a una huelga. Eso pasó hace como unos 15 años, a una huelga, digamos, de los empleados, ¿sí? Que dejó en claro que la comunicación con los trabajadores estaba lejos de ser óptima, digamos. Los negociadores de ese nuevo paquete de compensación, digamos, de esta empresa eran los siguientes, se les voy a mostrar aquí gráficamente, eran ellos dos, ¿sí? Aquí están los nombres, bueno, no importan los nombres, eran ellos dos. La presidencia se puso a investigar de la empresa qué había pasado, porque estos negociadores habían fracasado. Contrataron a una empresa asesora que tenía conocimiento, ciencia de redes, y esa empresa asesora construyó esta red, preguntándole a cada una de las personas de la empresa que cuando tenía alguna duda sobre actividades en la empresa, con quién consultaba. Entonces, digamos, la conexión acá entre Eduardo y Alejandro quiere decir que cuando Eduardo tiene dudas acerca de cómo funciona la empresa o cosas de la empresa, consulta con Alejandro. ¿Ok? Si volvemos a aplicar el mismo algoritmo, ¿cierto? A esta red, nos damos cuenta de algo muy evidente que ustedes están viendo, y es que estos dos negociadores están como muy por fuera de las personas, de pronto tiene contacto con muy pocas personas. Entonces la directiva de la empresa dijo, vamos a colocar nuevos negociadores, y escogieron a estos dos, a Bob y a Norm. Cuando escogieron a estos dos que ocupan una posición central y una posición de intermediación en la red importante, la huelga cesó y entonces se arregló el problema. Estos estudios hoy en día son muy comunes, digamos, ustedes saben que las empresas normalmente tienen un organigrama, tienen una dirección vertical, pero a veces la comunicación, lo que comunica el presidente de la empresa no llega a todos los empleados, y entonces hay muchas empresas hoy en día de consultoría que a través de la ciencia de redes hacen encuestas, construyen redes de comunicación real entre las empresas y con base en eso resuelven problemas organizacionales. Bueno, en 40 minutos esto es todo lo que yo puedo decirles de la ciencia de redes. Eh,
Como conclusión, las redes son universales, están en todos lados. La ciencia de redes es una ciencia naciente eh, que comparte mucho con la ciencia de datos, pero también se separa de la ciencia de datos. Es una ciencia, digamos, que está creciendo cada vez más porque cada vez más tenemos más información. Es una ciencia muy atractiva, las cosas son muy visuales a veces, eh, y es una manera muy diferente, digamos, de abordar problemas tanto organizacionales como biológicos, como problemas sociales, digamos, que desde mi punto de vista va a ser muy importante hacia el futuro. Entonces, les agradezco su atención y, y abro el espacio si hay alguna pregunta que quieran hacer. Pero no todos al tiempo, por favor. Bueno, María Angélica Soler me dice, sí, no me queda muy clara. Uy, se me fue. ¿Tienes micrófono, María Angélica? Bueno, espérame un segundo, miro el chat. Hola, sí, sí. Hola, dime. Gracias. Es que pensé que estaba desactivado. Tengo la pregunta sobre lo que acabas de decir ya ahorita para terminar, justamente sobre la ciencia de datos, la diferencia Sí. que hay entre Network Science y ciencia de datos. Bueno, María Angélica, es una pregunta importantísima. Yo sabía que me la iban a hacer. La ciencia de datos maneja independencia entre los datos. Cuando tú tienes una tabla de datos de Alfonso Meléndez, cédula tal, no sé qué, de María Angélica, cédula tal, eso es una tabla y la ciencia de datos no está interesada, digamos, en qué relaciones hay entre las filas de una tabla, ¿cierto? Entonces maneja los datos, le hace gráficas, etcétera. En la ciencia de redes, cuando yo tengo una tabla, a mí me interesa lo que está detrás de la tabla, que son las relaciones entre las personas y la dependencia que hay entre esos datos. Entonces, digamos que el punto de partida de ambos es distinto. Independencia en ciencia de datos, dependencia o interacciones en ciencia de redes. Sin embargo, las técnicas de Machine Learning y todas esas técnicas que ustedes conocen, novedosas, se están comenzando a aplicar para ciencia de redes. Entonces, a pesar de que el origen es separado, en los últimos 5 años ha habido una unión muy importante porque Machine Learning y Deep Learning y todas esas cosas de inteligencia artificial, los métodos han encontrado aplicación que se usan en ciencia de datos, se están encontrando aplicación grande en ciencia de redes. Entonces, digamos que hay separación, pero a la vez intersección. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Ok. Ok, si no hay más preguntas, mi correo alfonso.melendez@escuelain.edu.co, cualquier duda que tengan sobre este tema, con mucho gusto me pueden mandar un correo y estoy dispuesto pues a atender cualquier pregunta que ustedes tengan. Les Y agradezco Alfonso, mucho su atención. Hugo Sí, te pregunta, ¿qué tan confiables son las predicciones con el Network Science? Te preguntó Hugo. ok, excelente pregunta, excelente pregunta. Eh, el problema de la predicción es un problema importante, ¿no? La ciencia de datos en parte maneja mucho esto de las predicciones. Eh, la ciencia de redes está comenzando a trabajar esto de predicciones. Son otros tipos de predicciones, pero digamos, todo esto, es importante decir que todo esto que yo les he dicho se soporta en cuestiones matemáticas, científicas, que obviamente yo no quise colocar ninguna formulita para que no se asustaran, pero en el fondo todo esto que yo les conté de ataques y esas cosas, pues obviamente detrás de eso hay mucha matemática, hay mucha estadística. Eh, los invito, digamos, si están interesados, yo les puedo dar bibliografía sobre el tema de predicciones, de cómo se maneja la vulnerabilidad de las redes, etcétera.
pero sí es un tema importante y que está siendo estudiado hace mucho tiempo. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces los dejo con la unidad de mercadeo. Una feliz tarde para todos. Bueno, profesor Meléndez, muchísimas gracias por su exposición. Nosotros queremos contarles que desde el área de educación continuada, la Escuela Colombiana de Ingeniería ha estructurado un curso de analítica de datos usando Network Science. Este curso tiene como propósito que el participante conozca, aprenda y aplique los modelos de redes más importantes, estudiar las herramientas de modelación en redes de mayor relevancia, entender las ventajas y desventajas de la modelación con redes complejas, aprender a construir y analizar un modelo de redes aplicado a un fenómeno real. Este curso tiene una duración de 24 horas y tiene un costo aproximado entre 700.000 y 900.000 pesos. Se dictará en modalidad remota y queremos invitarlos a que conozcan un poco acerca de los descuentos y las opciones de pago que tienen. Brevemente les voy a mencionar algunos, pero posteriormente a la conferencia les estaremos enviando toda la información. Algunos de los descuentos a los que podrían acceder son 5% por pronto pago para empleados e hijos de banca mía, 10% para afiliados de la Caja de Compensación Familiar con Subsidio, Fincomercio y Grupo Comeva, y 15% de descuento para graduados de la escuela. Adicionalmente, si alguno quiere participar con un grupo empresarial, pueden tener un porcentaje mayor. Y finalmente nos gustaría conocer si alguno de los participantes estarían interesados en tomar este curso, y por ello en el chat les vamos a dejar una encuesta para conocer su percepción, de pronto qué horario les funciona mejor y en qué mes estarían cómodos para presentar o participar de este curso. No siendo más, les agradecemos mucho a todos por su participación y en caso de cualquier inquietud estaremos muy atentos.